Suele decir Ángel Gabilondo cuando se le pregunta que el siglo XX fue el siglo del lenguaje. En este sentido, y en sus propias palabras, hoy es el lenguaje el centro del pensamiento. Reflexionar sobre el lenguaje es hacerlo sobre el mundo dicho, sobre la cultura, sobre la comunicación, sobre los otros, sobre el hombre mismo. Pero el siglo XX también fue el siglo de las grandes guerras, de los totalitarismos, de la bomba atómica o del abominable perfeccionamiento del genocidio. Fue este siglo, el siglo XX, el siglo que habitó Hans Georg Gadamer, filósofo alemán, fundador de la conocida como Escuela Hermenéutica. Como él mismo sugería, el resultado de su pensamiento no fue sino un producto de una conciencia históricamente moldeada. Fruto de un siglo convulso, fue su permanente afán de encontrar y entender al otro. De este supuesto parte su interés por la interpretación como herramienta, como vía de conocimiento y de comprensión, como alternativa al rechazo desde la que se abre una nueva vía de diálogo en torno a la que se edifica el proyecto hermenéutico. Recientemente, y conmemorándose el 10º aniversario de su muerte a los 102 años de edad, se ha publicado el libro Acontecer y comprender, la hermenéutica crítica tras 10 años sin Gadamer, a través del cual se revisan algunos de los temas más importantes abordados por el pensador alemán a lo largo de su vida. El acontecer y el comprender me parecen conceptos claves en todo el pensamiento de Gadamer y en la resignificación que hizo de la hermenéutica, porque el acontecer era para Gadamer un proceso en el cual se relacionaba el sujeto con el entorno y donde surgía lo que podríamos decir la contradicción, cuando el sujeto había experimentado un cambio que sin embargo el entorno no iba al mismo ritmo, o cuando el entorno había cambiado y el sujeto no lo había hecho. En el concepto de comprensión se diferencia de la concepción metódica, es decir, la filosofía. Comprender no es una cuestión solo metodológica. La comprensión es un tipo de relación de la conciencia a través de la experiencia, de la realidad. Pero esa relación y esa experiencia viene marcada en el ámbito del lenguaje, que es donde la comprensión se puede manifestar como explicación. La hermenéutica de Gadamer resultó una filosofía para tiempos de oscuridad. Hoy por hoy se dice que la hermenéutica es la nueva koiné, algo así como una lengua franca de la posmodernidad, mientras la figura de Gadamer se redefine constantemente a la luz de nuevos interrogantes derivados de nuestra contemporaneidad. Con Gadamer la hermenéutica se convierte en un instrumento aplicable al arte. De hecho, Gadamer el concepto de experiencia lo extrae de la experiencia estética sobre todo, ¿no? Y es un instrumento, si se puede hablar en esos términos, que ha experimentado una progresión importante de aplicación en ámbitos ya muy diferentes, no solo de la estética y como antes de la teología y de la ciencia jurídica. Es decir, hoy la hermenéutica es precisamente la disciplina que más se extiende. El análisis de la figura de un pensador que define su obra en torno al diálogo, al fenómeno de la comunicación y de la comprensión del otro, no podía ser concebido de otra manera que en formato de obra coral, de mosaico de múltiples artículos y voces que componen un panorama orgánico, y anima a que nos sigamos preguntando, formulando nuevas cuestiones a nuestro paso, por las que fueron las principales preocupaciones del considerado como padre de la hermenéutica. Hay una serie de artículos muy novedosos sobre la comprensión de Gadamer y sobre el acontecer histórico, por ejemplo, enfoques desde el marxismo, la teología, la historia,
Es decir, realmente es un libro que deja pocos cabos sueltos en el análisis de la hermenéutica y que ha sido hecho con rigor, con seriedad. Quiero decir que no es un libro en el que se haya idealizado, sino que se ha pretendido, a la figura de Gadamer y a la hermenéutica, sino que se ha pretendido llegar al fondo de la cuestión y de cómo la hermenéutica sirve a los intereses de la filosofía contemporánea. Yo creo que hay aspectos del pensamiento de Gadamer, incluso en un texto iniciático como Verdad y Método, que incluso para los no filósofos, para quienes se acercan hoy a la reflexión sin tener una previa formación filosófica, pueden abordarlo y les puede servir para entenderse y para entender.